En esta ocasión vamos a hablar de la historia de la educación especial. La historia de la educación especial llega hasta finales del siglo XVII, tanto desde la perspectiva de la ética como desde la perspectiva de la eficacia. Este periodo está dominado por el pesimismo y el negativismo. También se aceptaba como práctica habitual el infanticidio cuando se observaba algún tipo de anomalía, sobre todo externa, en niños y niñas. En la Edad Media y moderna es muy frecuente el rechazo social hacia estos sujetos. Sin embargo, ya en el siglo XVI aparecen intentos por apalear estas situaciones de repulsión, sobre todo por parte de Fray Ponce de León, Juan Pablo Bonet y Lorenzo Herbas, que realizaron experiencias con sordomudos. Hasta mediados del siglo XVII no encontramos teorías educativas ni recursos para el aprendizaje en sordomudos, concretamente, y es Jacobo Pereira, discípulo de Rousseau, quien diseñó esta teoría y estos recursos, siguiendo en el siglo XVII la extrema miseria de París, llevó a que se convirtiera en una práctica habitual la mutilación internacional de niños de corta edad y de discapacitados. Además, el abandono era absoluto para los deficientes mentales y quienes sobrevivían ingresaban en orfanatos, prisiones, manicomios, etc. Por esto, el siglo XVII se denomina la época del gran encierro. Todo aquel que mostraba ausencia de razón, aquellos que no pensaban como pensaban los demás, eran encerrados. En el siglo XVIII continúa la época del gran encierro y en la mayoría de los países europeos hay que destacar la labor de Rodríguez Pereira en cuanto a su educación con sordos y ciegos. Llegamos al siglo XIX, que en su primera mitad se denominó la época de la institucionalización. Se reconoce la necesidad de atender a las personas con deficiencia, procurando incluso su educación. Si bien hay que decir que todo proceso educativo no dejaba de ser asistencial, se confundía lo asistencial con lo educativo, cuando en realidad no es lo mismo. Los centros se construían normalmente fuera de la población, rodeados de verjas, manteniendo una incomunicación total con el exterior. Esas instituciones se encontraban personas con distintos tipos de deficiencia que quedaban recluidos de por vida sin posibilidad de recuperar su libertad y sin posibilidad de mantener contacto con otras personas del exterior. Avanzando en el siglo XIX, hay que decir que no se evolucionó nada, sino al contrario, se consideró a la persona con necesidades especiales como una amenaza social. De hecho, ya en las instituciones seguían hacinadas de gente. Para prevenir esta amenaza se impuso como solución la segregación. eh, se crearon grandes instituciones y ampliaron las existentes, pero los recursos seguían siendo prácticamente nulos. Ya en el siglo XX se producen aportaciones de científicos, sobre todo en el ámbito de psicología y de la educación. Así, a principios del siglo, en Francia, Vient y Simon elaboraron un test de inteligencia y eso supuso un hito muy importante, ya que se consideró que los discapacitados tenían inteligencia y por lo tanto podían aprender. Pero, importantísimo, posibilidad de educarse. Con este test, Binet y Simon reconocieron esta variable cognitiva hasta ahora no reconocida. María Montessori en Italia fundó la Casa Bambini, elaborando técnicas de entrenamiento sensorial aplicada a la infancia que vivían en los asilos de Roma, y Marianne Frosti crea un método de evaluación de la percepción visual. Los cambios más significativos en la educación especial se han producido desde finales de la época, desde los 60 hasta comienzos de los 80, época que se conoce como época de la integración escolar,
En España fue muy importante a finales de los 70 y a finales de los 80 con LOMS y se le dio mucha importancia educativa al al fenómeno de la educación especial. Podríamos decir que esta época, 60 y 80, supuso una revolución educativa en torno a la educación especial, sobre todo porque nuestro país recibió una gran influencia de los países escandinavos, principalmente experiencias prácticas. Se puede afirmar que de forma constante se continúa haciendo esfuerzos para desarrollar intervenciones educativas más eficaces, metodológicas de evaluación más novedosas y nuevos programas de estimulación temprana para la población escolar de alto riesgo. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es María del Carmen Rodríguez. Voy a continuar abordando sobre la educación especial, lo que son los objetivos generales y específicos y una opinión personal. El objetivo general: garantizar una atención educativa de calidad para los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad mediante el fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial. Objetivos específicos: proporcionar a los maestros de educación inicial y básica los recursos de actualización y los apoyos necesarios para mejorar la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales. Atender un mayor número de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas con alguna discapacidad en el sistema educativo. Ampliar la cobertura de los servicios de educación especial a un mayor número de escuelas de educación inicial y básica, garantizando su mayor distribución entre regiones e incluyendo zonas urbanas, marginales y rurales. Promover la participación comprometida de los padres en la atención educativa de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales mediante acciones de sensibilización y asesoría técnica. Establecer una coordinación interinstitucional y con otros sectores que garanticen el apoyo y la satisfacción de las necesidades específicas de los alumnos con discapacidad que asisten a escuelas regulares, así como la integración en el mercado laboral. De opinión personal, todos tenemos derecho a la educación. Ser incapacitado o ser especial no es ser inútil o inservible, sino que son personas que poseen otras capacidades y habilidades, lo cual no impide el derecho a recibir una educación de calidad y digna, acorde a sus necesidades y dificultades presentadas, por lo que los docentes deben capacitarse en las diferentes capacidades y habilidades que estos poseen para de esta forma suplir las necesidades requeridas de estos niños. Gracias. La educación especial o educación diferencial es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a la superdotación intelectual o bien a discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación especial en sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o específicos. Las escuelas públicas no suplen las necesidades de todas las personas con discapacidad, pero también urge realizar una gran jornada de sensibilización a toda la población, y en específico a las instituciones formativas públicas y privadas, debido a que muchos se resisten a aceptar en sus aulas y educar a niños, niñas y adolescentes que tienen deficiencias que ameritan un tratamiento especial. Es donde surgen las escuelas de educación especial. Estas son instituciones sin fines de lucros.
las cuales benefician a todos, niños, niñas, adolescentes, padres y a la sociedad misma, ya que al crear la independencia de estos, se convierten en un bien visiblemente palpable. Con su lema, rehabilitación somos todos. Estas instituciones no tienen preferencias, sino que toman a todos los niños, niñas y adolescentes con cualquier tipo de discapacidad, ya sea física, sensorial, auditiva, visual, psíquica, intelectual o mental, con la excepción de aquellos que pueden maltratarse y o maltratar a los demás. Para ellos exigen que se les esté suministrando el medicamento correspondiente. Además, el equipo recibe actualizaciones constantes para mantenerse al día en cuanto a los avances que surgen en esta especialidad. De igual forma, tienen un sistema donde se imparten talleres para educar y preparar a los padres y o tutores de estos niños, para que el crecimiento surja de manera continua y los resultados obtenidos sean los esperados. Las escuelas están diseñadas de forma tal que al momento de salir logren ser integrados unos a la escuela normal, otros al desempeño cotidiano, mediante la obtención de algunos conocimientos básicos a nivel técnico, como es artesanía, alfarerías u otros quehaceres. Funciones que les permita sostenerse y ser útiles para la sociedad, ya que la educación especial no solo se centra en la terapia física, sino que además trata de la formación e inserción laboral, tratando de crear independencia, sobre todo familiar. En el marco del nuevo currículo, se ha desarrollado en todos los niveles de algunos principios de normalización, integración y diversificación de los niveles educativos. Realmente se le ha dado una gran importancia a lo que es la educación especial, debido a que mediante este nuevo currículum se realizan previas evaluaciones en las aulas para detectar si hay algunos niños que presentan reflejos de ser niños especiales, para luego realizar un seguimiento y una medición mediante diversos tipos de unas evaluaciones previas que se realizan para determinar si realmente este niño es especial. Luego esa evaluación consiste en realizar diversos diagnósticos de potencialidades y mediante algunas pruebas psicométricas y pruebas cognitivas para realmente tener un resultado positivo o negativo sobre ese niño, para conocer realmente si es un niño especial. Si cuando detectamos que el niño es especial, luego lo enviamos a las aulas regulares para que vaya relacionándose con los otros niños y que vaya desarrollando ciertas capacidades junto a los otros niños que son normales. Entonces, cuando el niño ya llega a su top de las capacidades de lo que puede realizar, se envía a una aula que es específicamente para niños especiales, en donde él va a estar rodeado de otros niños especiales para tratar diferentes capacidades que posee.